Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a una nueva sesión de la meditación de la Fundación Claudio Naranjo, aquí la hacemos desde Barcelona y la hacemos online y aquí para algunas personas que tenemos en vivo, ¿vale? Eh, Vamos a comenzar, así para los que sois nuevos, simplemente indicar que hacemos una primera sentada como de una media hora, 40 minutos, después yo comento algún tema, ¿sí? Y después hacemos una pequeña sesión de cierre, nada, de 5 minutitos también, ¿vale? Indicaros también que, bueno, que cada uno asuma la postura habitual suya de meditación, que le sea cómoda, ¿sí? Que si necesita moverse, se mueve, que esto no es algo para sufrir, ¿vale? Y yo voy dando algunas pautas, voy hablando durante la práctica, haciendo alguna pequeña guía. Si os sirve, lo utilizáis, si no, no me escucháis, ¿vale? Venga, comenzamos. Y comenzamos estableciendo los 3 puntos cruciales que se llaman, que es como el marco de la práctica, y tiene que ver con hacer un pequeño toma de contacto del cuerpo, habla y mente. Comenzamos con el cuerpo, simplemente tomar contacto, conciencia de la postura corporal, si hay alguna zona más presente. Y en cualquier caso, la tradición dice que es como una montaña, con la dignidad de sentirse como una montaña. El segundo punto crucial, el habla, y tiene que ver con la energía que hay en el cuerpo, el estado de ánimo, la impermanencia, el cambio, el movimiento. Y para ello lo que hacemos es poner la atención en la respiración, simplemente tomando conciencia de la entrada y salida del aire, dejándola en su propio fluir. Y por último, el tercer punto crucial es la mente. ¿Qué es la mente? ¿Qué entendemos por la mente? Es ese mecanismo como el que construimos la experiencia, con el que analizamos, procesamos, nos explicamos la realidad. Y como que es altamente maleable, lo que hacemos es que le vamos a dar un tono amoroso. Nos vamos a conectar con la sensación amorosa en nosotros, con la intención de que todos los seres dejen de sufrir. Ese es el mayor amor
tiene que ver con el deseo de que todos los seres sintientes encuentren la paz. Yo lo expreso en voz alta por el poder y la verdad de esta práctica, que todos los seres gocen de la felicidad y de las causas de la felicidad, que se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no se separen nunca de la gran felicidad en la que no hay sufrimiento y que permanezcan en la gran ecuanimidad, libres de apego y aversión. Y desde ahí, desde ese mismo tono amoroso, generamos también el amor devocional, algo así como el amor hacia arriba, la entrega, la confianza, estar al servicio de la vida, algo así como un niño que corre a los brazos de su papá confiadamente, a ese algo que nos guía, que nos protege, que nos cuida, que nos orienta. Y para ello visualizamos en el cielo, delante nuestra, a lo que cada uno y cada una entienda por lo divino, la materialización de lo divino, de lo sagrado, la forma del Buda, del Cristo, Mahoma, la Virgen, algún maestro que realmente tengamos ese amor devocional, y si no, en cualquier caso, una luz blanca, pura, divina, sagrada. Y lo importante en cualquier caso no es tanto lo que veamos, sino que tengamos la convicción de estar ante Dios, ante lo divino, ante lo sagrado. Y desde ahí recibimos las bendiciones de esta divinidad en forma de rayos de luz que nos tocan en la parte alta de la cabeza y nos van purificando. Es decir, es algo así como que nos van limpiando, nos van limpiando de cualquier tipo de cansancio, molestia, incomodidad, todo aquello que de una u otra forma nos impide nuestra evolución. Miedos, angustias, enfermedades. Y conforme esta luz nos va purificando, nuestro propio cuerpo se va transformando en la luz. Nos convertimos
en esa misma luz nos hacemos uno con lo divino. Y a partir de ahí ya simplemente nos dejamos estar con el anclaje de la respiración, permitiendo que la experiencia sea tal cual es. No intentamos cambiar lo que esté apareciendo en nuestra conciencia. Si en algún momento nos vemos atrapados, distraídos por alguna apariencia, algún surgimiento de la conciencia, no pasa nada. En el momento en que nos damos cuenta, ya volvemos a la respiración. Y rápidamente nos daremos cuenta que aunque intentamos dejar la atención fija en la respiración, nos damos cuenta de la cantidad de movimiento que hay en la conciencia. Cuando digo movimiento me refiero que es como que está cambiando permanentemente. Puedo escuchar los coches, sonidos que haya en la sala. Puedo sentir sensaciones de mi cuerpo que también van apareciendo intermitentemente. Y puedo reconocer los pensamientos en forma, en forma de imágenes o en forma incluso de como un locutor que me va retransmitiendo la experiencia, que me va hablando. Es como que la conciencia está cambiando permanentemente. No importa, no intentamos impedir este movimiento, lo dejamos. Eso es lo que significa tal cual es. Seguimos con cierta quietud en la respiración
simultáneamente a todo el cambio permanente que se produce en la conciencia. También nos damos cuenta que habría como un tercer aspecto, que es como si hubiera algo que es lo que se da cuenta de todo esto, como si fuera una especie de testigo, de espectador de la propia experiencia, como un observador de todo el cambio del movimiento, de la respiración. Nos vamos identificando con este testigo, con este espectador, algo así como dejar de poner tanto interés en la película y poner más énfasis en el propio hecho del darse cuenta. Todo sigue exactamente igual, sigue el movimiento, sigue la respiración de fondo, pero nos vamos identificando con ese contenedor de la experiencia, con ese testigo que se da cuenta de todo. Es como dejar de perseguir todos los surgimientos que aparecen y lo único que hacemos es reconocerlos. Claro que sigue todo el movimiento, toda la variación, pero eso es como si fuera la superficie del océano que siempre está en movimiento. Nos identificamos con el fondo del océano, con el agua de la profundidad. Las olas en el mar siguen apareciendo y desapareciendo, pero el agua de la profundidad está quieta. Los surgimientos y la conciencia sigue apareciendo y desapareciendo, pero el darse cuenta permanece quieto. El testigo
sigue inmóvil. Para ello es como quedarnos totalmente quietos, dejar de pretender que la experiencia sea diferente, dejar de buscar cualquier resultado, dejar incluso de meditar, la intención de meditar. Soltar cualquier esfuerzo. No hay que hacer nada. Descansar. Soltar cualquier búsqueda de algo diferente a lo que esté aconteciendo ahora. Como las olas en el mar que aparecen, ocupan un espacio y desaparecen. La experiencia es exactamente igual. Aparece un sonido, ocupa un espacio y se va. Aparece un pensamiento, ocupa un espacio y se va. Al agua del océano le da exactamente igual la forma que tenga el aula. Al darse cuenta, da exactamente igual el surgimiento que aparezca. Todos son iguales de inexistentes, de cambiantes. Todos son exactamente iguales de impermanentes. Con lo cual, no nos preocupemos de ellos. No hay que hacer nada. Descansar.
Si en algún momento nos arrastramos por alguna de estas olas de los surgimientos, no importa. Las olas siguen siendo agua. Cualquier surgimiento, si lo acompañamos con el reconocimiento, sigue siendo conciencia, ya sean sonidos, sensaciones del cuerpo o pensamientos. Seguramente cada uno de nosotros estaremos viendo una película hecha de nuestra propia experiencia, de nuestro propio momento presente. No importa la película, no alimentemos la película. Seamos el espectador que ve la película. Para ello lo mejor es quitar cualquier esfuerzo, quitar cualquier interés de que esa película sea diferente a lo que es. No hay que valorarla, ni que opinar sobre ella, ni nos gusta, no nos gusta, interesante, no. La dejamos, como si fuera un río que está fluyendo permanentemente. Todas estas historias que nos contamos están fluyendo permanentemente para no ir a ningún sitio. Son infinitas, inacabables. Da la sensación que vamos en alguna dirección, pero en realidad es infinita, no acaba la película nunca. Salgámonos de la película, como salirse un poquito de la experiencia y colocarnos en el observador de la experiencia. Y para ello lo mejor es no hacer nada, no reaccionar ni a las percepciones del mundo, ni a las sensaciones del cuerpo, ni a las ideas de la mente. No reaccionar. Descansar en el puro reconocimiento.
Y este puro reconocimiento, este testigo, este espectador, eso es lo que somos. Es lo más estable de lo que somos. Le podríamos llamar yo. Este darnos cuenta es lo que lleva con nosotros cuando teníamos 5 años, 10 años, desde el principio de nuestra conciencia, posiblemente antes, pero el resto de los surgimientos, el resto de las películas han cambiado en nuestra vida y seguirán cambiando. ¿Para qué identificarnos con ellas? Si van a cambiar, si son impermanentes. Y poco a poco, si lo necesitamos, podemos mover el cuerpo, pero mantengamos esa actitud. En realidad, ahora la película se mueve mucho más rápido, pero el espectador sigue el mismo. Si yo os digo, ¿de qué está hecha la experiencia? O sea, la experiencia de cualquiera de nosotros, ¿qué hay en la experiencia? Y podemos darnos cuenta fácilmente que hay como una parte, digamos, objetiva de la experiencia, palpable, ¿sí? Que es que yo estoy escuchando sonidos, que estoy teniendo sensaciones corporales de mi cuerpo, que está ahí, y que tengo pensamientos. Estos son los aspectos objetivos de la experiencia, que son fácilmente reconocibles. Y de hecho cualquiera podríamos decir que la experiencia es eso. Pero hay un elemento que sería como que está más en el sustrato, en el trasfondo del asunto, que es como si hay algo, digo algo porque hay que poner ahí una palabra, eh, que es lo que se da cuenta de la experiencia, ¿sí? Como si fuera un espectador, un testigo, un observador, que es el que, algo así como que dice, ah, esto es un sonido, ah, esta es mi pierna, ah, esto es un pensamiento, ¿sí? Y esa parte, que está como más en el trasfondo de la experiencia, es la que en el día a día fácilmente la perdemos de vista. ¿Y qué hacemos? Nos identificamos con los elementos móviles, con los elementos cambiantes. Es decir, los aspectos objetivos, los sonidos, las sensaciones corporales y los pensamientos permanentemente están cambiando. Mi cuerpo no es el mismo cuerpo de 10 años, ni los pensamientos que estoy teniendo ahora son los pensamientos de hace una hora, ni los sonidos son los mismos. Pero en cambio, sí que hay una parte de la experiencia que permanece constante siempre, que es el darse cuenta.
el darse cuenta, el espectador, de lo que sea, ¿sí? Eso es lo que realmente ha permanecido constante. Y de hecho, no existe una palabra concreta para poder definir ese observador. La más cercana sería yo. Es decir, yo en el sentido no egoico, sino en el sentido que si todos nos preguntamos, ¿yo soy el mismo que cuando tenía 5 años? ¿Hay algo de mí que ha permanecido? O sea, yo estuve allí, obviamente yo estuve allí, yo me acuerdo, yo tengo recuerdos de niño, con lo cual hay algo que ha estado ahí. Pero en cambio, ni el cuerpo, ni los pensamientos, ni el entorno es el mismo. ¿De qué está hecho ese yo? De darse cuenta, darse cuenta, darse cuenta, darse cuenta. Si nosotros en nuestra vida nos identificamos con las partes cambiantes, bueno, yo quiero tener esta sala siempre, voy a sufrir. No, yo quiero tener un cuerpo siempre muy en forma, voy a sufrir. No, este pensamiento es muy bueno, voy a intentar desarrollarlo, voy a sufrir. ¿Y voy a sufrir por qué? Porque cambia, porque la identidad mía, en lugar de ponerlo en la parte estable de la experiencia, que sería la conciencia, la pongo en la parte cambiante. Entonces, aquí uno de los ejemplos clásicos más interesantes es el del océano. Si yo me identifico con el agua, no voy a sufrir. ¿Por qué? Porque el agua siempre es agua. Si yo me identifico con las olas y digo, no, yo quiero ser una ola de 1,5 metros, voy a sufrir. ¿Por qué? Porque la ola va a ir cambiando, va a ir cambiando, va a ir cambiando. Y este es uno de las fuentes de sufrimiento, ¿sí? Que estamos tan identificados con los elementos cambiantes de la experiencia que estamos condenados a sufrir. El agua siempre es agua, independientemente de la forma que tome la ola. La experiencia que está cambiando, la conciencia que yo pongo en la experiencia, siempre es conciencia. Independientemente de que ahora estoy aquí meditando, hace una hora estaba haciendo una sesión y hace 4 días estaba tirado en un colchón. O incluso sufriendo en una experiencia, porque hay un tipo de malestar. Si no me identifico con el malestar, lo mismo que las olas, vendrá y se irá. Si yo me agarro, entonces es cuando empiezo a sufrir. ¿Cómo hacemos esta identificación? Con dos aspectos. Uno, el aferramiento. No, yo solo quiero experiencias de felicidad. Quiero solo olas de 1,5 metros para poder hacer el surf. Y el otro elemento, el otro veneno que se llama, que es el aferramiento, el rechazo que yo hago de la experiencia. La aversión se le llama, que es no, 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 yo este tipo de experiencias no las quiero. Entonces, ¿qué ocurre? Que la experiencia, cuando la estamos viviendo, inconscientemente estamos haciendo como un proceso de selección. Quiero esto y no quiero aquello. Quiero aquello. Y ese es el sufrimiento. Si me identifico con el simplemente reconocer la experiencia, ya no hay un juicio en cuanto a experiencias buenas o malas, bonitas, feas, interesantes, no, no interesantes. ¿Por qué? Porque todos son experiencias. Porque las veo desde la parte del espectador. Y esto es lo que hacemos en la práctica formal. La práctica formal esta que hacemos es entrenarnos a que este observador, familiarizarnos, es la palabra exactamente, tener suficiente familiaridad con él, suficiente capacidad de sostener esta conciencia, ¿para qué? Para que cuando después en el día a día los surgimientos, el oleaje se multiplica por no sé cuántos mil, no nos arrastre, no perdamos la identidad del agua, no nos identifiquemos con las olas.
No segmentemos la experiencia como bonita, fea, buena, mala, simplemente como algo orgánico. Somos la experiencia. Por eso en la práctica que hemos hecho hoy es la cosa de quedarnos quietos, tal cual es. No pretender que la experiencia sea diferente a lo que esté aconteciendo, porque ahí generamos el sufrimiento y el malestar, tal cual es. Tan buena es esta experiencia de ahora como tan buena es la experiencia cuando me duele la rodilla, porque la veo desde el lugar inamovible, estable. ¿Sí? Y lo mismo que la experiencia bonita de sentirse liberado viene y se va, la experiencia del dolor vendrá y se va. Practiquemos esto un poquito para cerrar. Volvemos a ponernos en posición. Hacemos una sentada ya cortita de cierre. Y tomamos contacto con la respiración directamente, como una forma de volver a casa, de volver a este observador, a este reconocer. Y por un momento vamos a poner la atención en los sonidos que hay en la sala. Vamos a intentar poner toda la atención, toda la que podamos, en los sonidos que hay en nuestro entorno, como si pudiéramos solo escuchar. Ahora vamos a poner la atención en las rodillas, en la rodilla izquierda, como si pudiéramos poner eso, toda la atención en la rodilla izquierda, lo que haya ahí, ya sea dolor, sensación, o que no la sentimos de ninguna manera, es igual, todo el foco ahí. Y ahora vamos a poner toda la atención en algún pensamiento, por ejemplo, en la comida de hoy, lo que hemos comido, con quién, solo comida de hoy. Y desde ahí yo ahora os pregunto, cuando estaba en la comida de hoy, ¿había algún rastro de la rodilla izquierda en la experiencia cuando estaba totalmente en la comida de hoy? Cuando estaba en la rodilla, ¿había algún rastro de los sonidos?
Y cuando estaba en los sonidos, ¿había algún rastro de los pensamientos? No me hagáis caso a mí, reconocerlo en vuestra experiencia. ¿Qué es el punto en común de estas tres situaciones? Seguramente en la comida no había rastro de la rodilla, en la rodilla rastro de los sonidos, pero en cambio podríamos decir que yo he estado en las tres experiencias. Diferentes, cambiantes, pero en cambio he sido testigo de las tres. ¿Ha cambiado el testigo? ¿O era siempre el mismo? Y responded con vuestra experiencia. Y desde ahí ahora soltamos cualquier razonamiento, nos quedamos en la experiencia tal cual es. Y hacemos lo que se llama la dedicatoria de méritos, que es que cualquier beneficio que hayamos podido lograr con esta práctica de hoy, cualquier beneficio para nuestro camino espiritual, para nuestra evolución, que no sea solo para nosotros, sino que lo ofrecemos para que todos los seres se puedan liberar del sufrimiento, como hacemos antes. Por estos méritos, que todos los seres alcancen el estado omnisciente de la iluminación y conquisten al enemigo, faltas e ilusión. Que se liberen del océano del samsara y del azote de sus olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Muchas gracias a todos y a todas, a los presentes y a los online y a los virtuales. Y los que queráis nos volvemos a ver el jueves. ¿Vale? Gracias. Gracias. Muchas gracias.